iniciar con la sesión 7 del módulo 2 de Sistemas de Gestión Ambiental e interpretación de los requisitos de la norma ISO 14001 en su versión 2015. Mi nombre es Elizabeth Cortés Fuster y vamos a desarrollar ahora la segunda etapa de la parte de planificación, que es la parte de los objetivos ambientales y planificación para lograrlos, para lograr cada uno de estos objetivos. Entonces, con esto ya, con esta etapa, con esta sesión 7, vamos a cerrar un poco lo que es el planear. Luego estaríamos entrando al hacer para ver el verificar y luego el actuar. Entonces, volvemos a revisar la parte de planificación, cómo está estructurada. Está estructurada por dos partes, que es la acción para abordar los riesgos y oportunidades y los objetivos ambientales y planificación para lograr. Entonces, en el 6.1 hablamos de acciones para abordar riesgos y oportunidades. Hablamos de los requisitos legales y otros requisitos. Entonces, vamos a revisar los requisitos legales. ¿Qué nos dice la norma respecto a los requisitos legales? La organización debe determinar y tener acceso a los requisitos legales y otros requisitos relacionados con los aspectos ambientales. Entonces, te dice que tienes que tener acceso. Va a ser la fuente de donde tú vas a sacar la información de los requisitos legales que apliquen a tu organización de acuerdo a los aspectos ambientales que tú tengas dentro de tu organización. Determinar cómo estos requisitos legales y otros requisitos se aplican a la organización. También es importante revisar dentro de este 6.1 la otra parte de los requisitos legales, ¿no? Cómo yo voy a determinar los requisitos legales y otros requisitos que se aplican a mi organización. Entonces, con esto estamos hablando de todos los requisitos legales que van asociados al aspecto ambiental. Es por eso que en la matriz anterior que hemos revisado en la sesión 6, en la última matriz de aspectos y impactos ambientales, les sugerí que se colocara una columna más dentro de esa metodología que ustedes han visto. Y en esa metodología ustedes puedan asociar el aspecto ambiental identificado con un requisito normativo, para que podamos trabajar alineados al requisito normativo. ¿Qué más debemos de tener en consideración? Tener en cuenta estos requisitos legales y otros requisitos cuando se establezca, implemente, mantenga y mejore continuamente su sistema de gestión ambiental. Entonces es importante tener en cuenta cada uno de los requisitos legales y normativos dentro de la organización. Entonces, lo que primero tenemos que hacer, y lo vamos a ir viendo con el flujograma que tenemos al costado, es cómo vamos a ir identificando cada aspecto ambiental, cada requisito legal asociado a un aspecto ambiental. Entonces primero vamos a ver qué requisitos legales y voluntarios debo considerar dentro de la gestión ambiental. ¿Qué significa ello? Los requisitos legales están planteados por una normativa, la ley o un decreto supremo que ya haya sido establecido por alguna institución del Estado. Ahora, hay adicionales algunos requisitos voluntarios que yo voy a asumir. Por ejemplo, podría ser un trabajo adicional que yo quiero regular, o por ejemplo trabajar con los aspectos ambientales no significativos también. Entonces tengo que ir tratando cada uno de ellos. Entonces de ahí tengo que tener acceso a los requisitos legales y otros requisitos. Ya vamos entrando al punto 1 en verde. Y con eso tengo que, para poder saber esta información, cuáles son los requisitos legales que van a establecerse para mi organización o están relacionados con mi organización, yo tengo que tener, en primer lugar, ya haber establecido los aspectos ambientales dentro de mi organización. Y de hecho que voy a tener pues un registro de acceso para esta información. El registro de acceso puede ser, por ejemplo, que ustedes tengan dentro de su organización como documentos externos los documentos registrados de cuáles son los requisitos legales que apliquen para su organización, y los tienen en una carpeta y ustedes tienen acceso directo a este tipo de información. Van almacenando los documentos que están en la web, no habría ningún problema, pero sí identificarlos como documentos externos. Textos legales tienen que ser asociados o identificados para poder revisar la segunda parte, que es la aplicación del requisito legal y otros requisitos normativos dentro de mi organización. Entonces vamos a hablar de los textos legales. ¿Qué textos legales vamos a tener que identificar? Vamos a hablar del estado de los requisitos. Entonces, si vamos a hablar del estado de un requisito o de los requisitos, vamos a tener que hablar del texto legal, que va de acuerdo a una aplicación de los requisitos legales y otros requisitos normativos, y estos vamos a también tenerlos en una lista de requisitos. Ahora sí, ya no solamente tener todas las normas o las leyes, sino ya tener una lista de identificación de cada uno de los requisitos. Y esto lo podemos trabajar en una herramienta que la vamos a ver, que es una matriz de requisitos legales.
Luego de tener la lista de requisitos legales, va a ser una entrada para realizar la evaluación del cumplimiento del requisito legal. ¿Y qué significa la evaluación del cumplimiento? Significa que yo como organización tengo que asegurar que eso que me pide la norma se esté dando a cabo dentro de mi organización. Si por ejemplo me dice la norma que tengo que votar o tengo que sacar efluentes de mi organización con un máximo de límites de ppm, máximo de, no sé, pues 60, 90, no sé, dependiendo del tipo de organización que tengamos, el tipo de efluentes que tengamos, votarles por los límites máximos permisibles, LMPs, perdón, los LMPs, tener en consideración qué tipo de registro yo voy a asociar a ese tipo de evaluación. Voy a hacer quizás monitoreos permanentes con una empresa tercera, voy a hacer monitoreos internamente con algún equipo específico dentro de mi organización, pero debo asegurar que esta lista de requisitos que yo he identificado tenga un control establecido dentro de mi organización y adicional pues asegure con ello el cumplimiento y tenga evidencia o registro de las evaluaciones del cumplimiento de este compromiso que yo he establecido dentro de mi matriz de requisitos legales. Entonces, luego de esto se va a dar fin porque ya hemos cerrado todo el proceso. Entonces, dentro de la etapa 6 únicamente hablamos de tener identificados los requisitos y para asegurar que se mejore continuamente. La última etapa del cumplimiento legal del requisito lo vamos a ver en una etapa 9. En este flujograma sí lo tengo completo, la información está completa, pero la última etapa la vamos a especificar un poco más en el capítulo 9 o vamos a volver a retomar esta información en el capítulo 9. Pero el capítulo 1 y 2, donde habla de la identificación y nos habla de cómo vamos a ver que se apliquen estos requisitos dentro de mi organización, los tenemos que identificar en esta etapa que es una etapa de planificación. Luego de ello vamos a hablar del cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos. Recordemos lo que acabo de mencionarles, ¿no? En esta etapa, en el capítulo 6.1.3, que todavía es el complemento del capítulo 6 de la sesión anterior, vamos a hablar de la identificación del requisito, ¿sí? ¿Cómo lo identifico? ¿Cómo yo voy identificando? ¿Cuál es la metodología que utilizo? Ok, entonces Elizabeth, ustedes me dirán, yo tengo dentro de mi organización establecido que todas las normativas, el cambio normativo legal, lo tengo identificado en una carpeta. En esta carpeta yo, de acuerdo a mis aspectos ambientales significativos o aspectos ambientales, he identificado cuáles son los que se relacionan con una normativa o un requisito legal. Y ellos son identificados dentro de mi matriz. Hasta ahí se culmina con el capítulo 6.1.3, cumples con el requisito 6.1.3. Y en el capítulo 9.1.2 vamos a ver cuál es la evaluación del cumplimiento, cómo se evalúa el cumplimiento. Significará pues que yo te voy a pedir registro de evidencia de cumplimiento de que tú realmente estás votando efluentes con un límite máximo permisible. Por lo tanto, en esta etapa, en la etapa 9, yo te pediré los registros de monitoreos. Por ejemplo, nosotros tenemos cuando vertemos efluentes al conducto o al conducto doméstico, tenemos que tener dentro de unos límites máximos permisibles. Y casualmente, una de las empresas que te hace un monitoreo es mismo Sedapal. Sedapal tiene que asegurarse de que ustedes voten esos efluentes al conducto doméstico o la red doméstica únicamente dentro de los LMPs. Ellos hacen evaluaciones inopinadas también y ustedes como parte de la empresa es responsabilidad de realizarla cada 6 meses para enviar esta información como corresponde. Entonces, y finalmente de todos estos requisitos legales tenemos que tenerlo documentado, hay que tener información documentada de esto, o mantener información documentada de esta matriz de requisitos legales. Este es un ejemplo de una matriz de requisitos legales. Esta matriz nos habla de hasta en la parte del cumplimiento, hasta en la etapa 9. Entonces, en la primera columna habla del aspecto. ¿De qué aspecto estamos hablando? De aire, energía eléctrica, agua. Luego habla de la característica que vamos a tener, emisiones a la atmósfera o el impacto ambiental que vayas a tener asociado a, ¿no? Emisiones de ruidos y demás. Luego de ello te habla de una columna adicional que habla de la entidad que extiende la norma. ¿Quién extiende la norma? Es el Estado, el Ministerio, la OEFA, quien ha regulado alguna normativa o algún dato específico. Luego de ello, la siguiente columna nos habla de la norma específica, del tipo de norma, que es un decreto, que es la ley. Entonces,
nos dice qué tipo de normativa es. Luego de ello, en la siguiente columna, habla de una fecha de expedición de la norma. ¿De qué fecha es esta norma? Esta norma es del año 1997. Esta norma es del año 2011. Nos habla de qué año es la norma. Entonces, luego de ello, habla de qué artículo específico vamos a identificar para este aspecto ambiental, para el aire. ¿Qué nos dice del aire la norma o el decreto supremo de tal fecha? En el artículo 2 nos dice, y en la siguiente columna que dice requisito, vamos a copiar textualmente lo que dice la norma. Si la norma te dice que tienes que manejar, que tienes que tener residuos, efluentes en el mar dentro de los límites máximos permisibles de tanto a tanto, tú tienes que tenerlos en ese rango. Por lo tanto, eso es lo que dice el requisito, hay que copiarlo textualmente. Luego te dice una columna de cumplimiento. A partir de la columna de cumplimiento en adelante es el cumplimiento del requisito de la norma 912, lo que hemos visto en la diapositiva anterior. Y tenemos que colocar si cumple o no cumple y luego alguna observación que hayamos identificado o visto dentro del proceso. Entonces, esta matriz es una muy similar a la que nosotros ya habíamos visto en la parte inicial, cuando hablábamos de la introducción, de los requisitos normativos y legales. Esta es una parte complementaria, que esta es una matriz muy similar, pero ustedes podrían utilizar esta matriz o la matriz anterior. Recordemos que todas las matrices que yo les voy mostrando son metodología referencial. Ustedes podrían modificarla así, pero lo ideal es que ustedes le incluyan información, más no le quiten la información que ya tiene, porque me he preocupado de que las columnas que tiene dentro de esta matriz son cumplimiento de algún requisito normativo. Entonces, vamos a hablar ahora sí de la planificación de acciones. Hasta la parte anterior, hasta el 6.1.2, donde hablábamos de aspectos ambientales, nos quedamos en la parte de identificar si es significativo o no significativo. Ahora en esta parte vamos a ver qué acciones voy a planificar. Voy a planificar qué voy a hacer ahora con ese aspecto ambiental significativo. Tengo que darle un tratamiento. Ahora, ¿cómo voy a darle un tratamiento? ¿Qué es lo que debo hacer? Debo colocarlo también en esa matriz y volver a hacer una nueva valoración de la significancia de cada aspecto ambiental. Entonces, la organización debe planificar la toma de acciones para abordar, en primer lugar, aspectos ambientales significativos. O sea, te pide que todos los aspectos ambientales significativos de tu matriz tengan un tratamiento de acuerdo a los requisitos legales y otros requisitos. O sea, tiene que estar el control, tiene que estar establecido de acuerdo al requisito legal y de acuerdo a la identificación de riesgos y oportunidades identificadas también con la matriz de riesgos y oportunidades. Entonces tiene que estar alineada el tratamiento de la acción que yo voy a tomar. Tiene que estar alineada, uno, para los aspectos ambientales significativos, para el cumplimiento de requisitos legales y normativos y para los riesgos y oportunidades identificados. Entonces hablamos de las tres matrices: matriz de aspectos ambientales significativos, aspectos o impactos significativos, hablamos de matriz de requisitos legales y matriz de riesgos y oportunidades. Entonces tenemos que abordar acciones para cada una de ellas. ¿Qué más? La manera de también buscar que estos controles, estas acciones estén, uno, integrar e implementar acciones de los procesos del sistema de gestión ambiental. Asegurar que estas tres, si son las mismas, se han presentado en los tres puntos, asegurar que el control sea uno solo, que asegure el cumplimiento de las tres. Y evaluar la eficacia de esta acción. Ahora, ustedes me dirán, ¿cómo evalúo la eficacia de la acción? Entonces, una vez que ya han implementado toda esta actividad, van a llegar a implementar el control que ustedes le están colocando ahora, la acción que van a tomar, van a tener que evaluar la eficacia de esa acción. La eficacia de esa acción podemos determinarla, una, por el seguimiento a la acción misma. Por ejemplo, si hemos planteado de que se va a hacer mediciones cada cierto tiempo, asegurar pues que en 3, en 6 meses, como se ha establecido de acuerdo al cronograma, se realicen las inspecciones. Eso es una forma de hacerle la evaluación de la eficacia. Ahora, tengo que asegurar pues no solamente hacer el seguimiento, sino evaluar que realmente los resultados de ese monitoreo, para evaluar la eficacia tengo que asegurar que los resultados de ese monitoreo exactamente estén con el requisito normativo legal o con el requisito que yo he querido abordar o que yo he querido colocarme como organización. Recordemos que hay requisitos legales normativos y hay requisitos que la organización establece dentro de sus lineamientos generales. Entonces es importante que tengamos establecido que dentro de la evaluación de la eficacia de las acciones se haya tomado en consideración
para la eficacia, que debemos de tener, pues, de hecho, resultados de algún tipo de monitoreo o resultados de algún tipo de mediciones para poder asegurar que el proceso está siendo eficaz en el tema de el control que estamos sugiriendo o la manera de planificar la acción para minimizar o mitigar ese aspecto ambiental significativo o ese riesgo u oportunidad significativa. Objetivos ambientales. Vamos a revisar ahora el capítulo 6.2 de la parte de planificación, donde nos habla de la implementación un poco de los objetivos ambientales y la planificación para lograrlos. En esta parte vamos a revisar cómo debemos establecer los objetivos, en base a qué y cómo vamos a hacer la planificación, y también vamos a ver acá una matriz de referencia para que ustedes puedan planificar correctamente los objetivos ambientales. Entonces, los objetivos ambientales en primer lugar deben ser coherentes con la política, y con la política, de hecho, con la política ambiental que nosotros tenemos dentro de la organización, esa que ha sido establecida en la cláusula 5.2. Los objetivos ambientales deben ser medibles si es factible. Acá nos referimos con ello, debemos de plantear objetivos que nos faciliten la medición de cada uno de ellos y faciliten que sean medibles, y eso pues tratar de que sea factible. No siempre se va a dar, pero tratemos de que siempre los objetivos ambientales se puedan medir. Ser objeto de seguimiento, esto significa que cada objetivo ambiental va a tener que ser objeto de seguimiento en el tiempo. Por ejemplo, vamos a plantear, pues como objetivo ambiental, se va a tener que darle seguimiento mensualmente, trimestralmente o periódicamente de acuerdo a la frecuencia que nosotros establezcamos. Comunicarse. Definitivamente los objetivos ambientales tienen que ser comunicados a los miembros de la organización. Es importante que cada parte o cada persona que participa en un proceso conozca cuáles son sus objetivos ambientales y cómo contribuye en cada uno de ellos para lograrlo. Entonces es muy importante que ustedes, al momento de realizar la comunicación de los objetivos ambientales, no solamente comuniquen el objetivo, sino ayuden a las personas dentro de la organización, de acuerdo al puesto que tienen, a identificar cómo ellos contribuyen a cumplir este objetivo ambiental. Actualizarse según corresponda. Los objetivos ambientales deben ser actualizados periódicamente. ¿A qué nos referimos esto? O revisados periódicamente en primer lugar. No necesariamente actualizar significa cambiar. No significa cambiar, perdón. Por ejemplo, si ustedes tienen un objetivo ambiental, proteger el medio ambiente, o por ejemplo, reducir el consumo de energía eléctrica del año 2018 con referencia al 2017 en un 10%. Objetivo ambiental. Perfecto, ese es mi objetivo. Ahora, ¿cómo actualizo este objetivo? Por ejemplo, ya hoy día, justo a las fechas de ahora, ya estamos finalizando el mes del 2018. Y por ejemplo, en el 2019, ¿qué podremos ver? Podremos ver, pues para el 2019 podemos hacer una actualización. Y en esta actualización, ¿qué haremos? Diremos, perfecto, en el 2018 se logró la reducción del 10%, y esta vez vamos a trabajar con el mismo objetivo, pero vamos a tratar de buscar la reducción en un 5% con referencia al 2018. La base de la referencia cambió, la del 2017 primero, luego la del 2018. Entonces se actualizó el objetivo respecto al año anterior. Entonces es importante tener en consideración ello para las actualizaciones de los objetivos. ¿Qué más nos dice? La organización debe establecer objetivos ambientales para las funciones y niveles pertinentes. Entonces debemos asegurar que las personas que tienen funciones y niveles pertinentes dentro de la organización, por ejemplo coordinadores, por ejemplo responsables de proceso, deben conocer cuáles son sus objetivos ambientales, teniendo en cuenta los aspectos ambientales significativos de la organización. Es importante que los aspectos ambientales significativos sean conocidos por todas las partes interesadas, igual por las personas claves o que tienen niveles y funciones dentro de la organización, y son los requisitos legales asociados a cada uno de estos requisitos, de aspectos ambientales significativos y otros requisitos, y también buscar que estén asociados y considerar también para estos objetivos ambientales los riesgos y oportunidades. Entonces, para establecer un objetivo ambiental debemos de tener en consideración
los aspectos ambientales significativos y tener en consideración los riesgos y oportunidades. En pocas palabras, ¿qué significa esto? Significa que cuando yo vaya a establecer en primer lugar mis objetivos ambientales, no solamente tienen que estar con coherencia a los compromisos que yo he asumido en la política, sino también vamos a tener que plantear objetivos ambientales para los aspectos ambientales significativos. No significa esto que para cada aspecto ambiental significativo yo tenga que plantear un objetivo. Significa que busquemos englobar los aspectos ambientales significativos en un objetivo, 2 o 3, dependiendo de los que la organización quiera establecer. Y adicional a ello, también los objetivos ambientales deben estar alineados con los requisitos legales. Entonces debemos asumir que dentro de los objetivos ambientales busquemos un objetivo que nos ayude a asegurar el cumplimiento de los requisitos legales y también a asegurar el cumplimiento de los riesgos y oportunidades que hemos identificado dentro de la matriz general. Entonces deben estar establecidos en coherencia con ello. Adicional a ello, la organización debe mantener información documentada de los objetivos ambientales que se hayan planteado dentro de la organización. Entonces, en la siguiente diapositiva vamos a revisar algunos ejemplos de objetivos ambientales. En primer lugar, hablamos de incrementar el nivel de competencias de los colaboradores en temas de gestión ambiental. Entonces, ese es un objetivo ambiental que se ha planteado a la organización. Ahora, tenemos que tener en consideración algo muy importante. Cada vez que se establezca un objetivo, la forma de redactarlo siempre va a ser con un infinitivo y tiene que estar en verbo. O sea, por ejemplo, implementar, mantener, controlar. Hablamos de verbos en infinitivo cuando iniciamos a redactar un objetivo. Eso es importante por fines de redacción. El siguiente objetivo nos dice fortalecer la cultura interna en el ciudadano del medio ambiente. La siguiente nos dice evaluar y mejorar de manera permanente la eficacia, eficiencia y efectividad del sistema de gestión ambiental. Luego nos dice minimizar el impacto ambiental de las actividades desarrolladas, dar cumplimiento a la legislación vigente y los requisitos aplicables en el siguiente objetivo. Entonces, estos son, por ejemplo, ejemplos de objetivos ambientales. Quizás están un poco más genéricos, pero ustedes lo pueden alinear mucho más al objetivo de su organización. Vamos a hablar de un objetivo ambiental también. Reducir la energía en un 10% en un año. Hablamos de reducir la energía en un 10%. Los datos, ¿cuáles serían en este caso? Bajar en 10% el consumo de energía. Y datos sobre la balanza de consumo de qué año. Es importante por eso, cuando redactemos el objetivo y vayamos a objetivos específicos como este, aseguremos de que coloquemos en base o en la referencia a qué año o a qué momento o a qué tiempo lo vamos a hacer. Y los niveles dependientes o independientes de producción y en qué niveles lo vamos a colocar, ¿no? Ya sea solamente en oficinas, vamos a colocarlo en los procesos productivos, vamos a colocar en alguna etapa más de nuestros procesos. ¿Cómo vamos a hacer esta reducción de energía? Es importante plantear esos 3 puntos. En el 6.2.2 vamos a hablar de la planificación de acciones para lograr los objetivos ambientales. Entonces, hemos identificado cómo vamos a nombrar los objetivos. Ahora vamos a ver cómo esos objetivos que hemos identificado vamos a planificar que estos, con acciones que abordemos dentro de la organización, se logren. Entonces, en primer lugar, te dice que la organización debe determinar qué se va a hacer. O sea, para lograr este objetivo ambiental, ¿qué es lo que yo voy a hacer dentro de la organización? ¿Qué más nos dice? ¿Qué recursos se van a requerir para yo lograr este objetivo ambiental? Luego de eso te dice quién será el responsable de ejecutar esa acción para lograr este objetivo. ¿Cuándo se va a finalizar la planificación, esa acción para lograr este objetivo? Y finalmente te dice cómo se va a evaluar los resultados, incluyendo los indicadores de gestión de los avances para el logro de sus objetivos ambientales medibles. Es importante que este punto de cómo se evaluará lo vamos a ver complementado en el capítulo 9.1.1, donde nos habla del seguimiento, medición, análisis y evaluación de indicadores de gestión o, por ejemplo, de indicadores como estos que son los objetivos. ¿Y
cómo se realiza la planificación? La planificación de los objetivos ambientales se va a realizar en un cuadro similar a este. Y para cada objetivo debo establecer un plan que especifique, primero, objetivo, luego puede ser la meta. No es necesario la meta porque no te lo pide, pero sí podríamos establecerlo. Colocar la acción que yo voy a ejecutar para lograr ese objetivo, el responsable de realizar la acción que estoy nombrando, cuáles son los recursos que voy a necesitar para ejecutar esa acción y cuál es el plazo. En 2 meses, en 3 meses voy a lograr que este objetivo ya esté funcionando dentro de mi organización. Este es un ejemplo similar a la misma matriz, pero vamos a ver con un ejemplo vivo. ¿Qué nos dice? Política del sistema de gestión ambiental. Uno de los compromisos de esta política nos dice cuidar el medio ambiente. ¿Ok? En los objetivos hablamos de un primer objetivo, evitar contaminar el agua del río. El agua del río. Ok, mi objetivo es evitar contaminar el agua del río. Es un objetivo bastante genérico y que podemos implementar una acción para lograr este objetivo. Esta acción sería implementar una planta de tratamiento de aguas residuales. ¿Ok? Para esta actividad o esta estrategia que yo voy a tocar para poder evitar la contaminación del agua del río es identificar un recurso y sería la inversión económica para la compra de la mini planta de tratamiento de aguas que yo voy a utilizar. ¿Quién será el responsable? El jefe del sistema de gestión ambiental va a ser responsable de ejecutar esta actividad y le están dando un plazo de 4 meses para que, me imagino que para que realicen la compra, traigan el equipo para la organización y puedan instalar todo el equipo. Y ahora, a esta fecha, que es la planificación, está en un estado de abierto. Aseguremos, es importante una cosa, que la organización como tal, esta planificación la conozca y la apruebe. ¿La apruebe quién? La alta dirección. ¿Por qué? Porque tenemos que asegurar que la alta dirección nos dé los recursos necesarios para poder establecer esta acción. Entonces, recordemos que esta acción tiene que ser aprobada por la alta dirección y los recursos también aprobados por la alta dirección para poder lograr el cumplimiento de este objetivo planteado por la organización. Y en este mismo cuadro ustedes plantearán todos los objetivos que se están planteando para la gestión ambiental dentro de su organización. Con esto hemos terminado ahora sí el capítulo 6, hemos terminado la etapa de planificación y con esta etapa ya hemos terminado toda la planificación de toda la parte de la gestión ambiental. Hemos hablado de contexto de la organización, hemos hablado de partes interesadas, hemos hablado del alcance del sistema de gestión ambiental, hemos hablado de los procesos que están incluidos dentro del sistema de gestión ambiental, hemos hablado del establecimiento de la política dentro del sistema de gestión ambiental, hemos hablado de la matriz de riesgos y oportunidades, la matriz de aspectos e impactos ambientales, la matriz de requisitos legales y cómo las tres funcionan coherentemente o conjuntamente. Y luego de ello hemos establecido los objetivos ambientales que tienen que ser coherentes con la política, tiene que estar alineado a los aspectos ambientales significativos, tiene que estar alineado a los requisitos legales y normativos y a los riesgos y oportunidades de la organización. Por lo tanto, con esto hemos terminado toda la parte de planificación. De ahora en adelante vamos a revisar, hemos cerrado la planeación, planificación, planear, vamos a pasar al ciclo PHBA, la etapa del hacer. Entonces, con esto hemos terminado. Muchísimas gracias. Vamos a iniciar con la sesión 8 del módulo 2 de Sistemas de Gestión Ambiental e Interpretación de los Requisitos de la norma ISO 14001 en su versión 2015. Mi nombre es Elizabeth Cortés Fuster y soy docente del curso. Vamos a desarrollar ahora la etapa del hacer. Hemos terminado, hemos hablado ya de todo lo que es el contexto de la organización, hemos hablado del liderazgo y hemos hablado de la planificación. Hemos terminado estas 3 etapas de la parte del planear. Ahora vamos a entrar a la parte del hacer en base al ciclo PHBA. Vamos a empezar hablando del capítulo 7, que es el tema de soporte. Dentro del soporte vamos a ver diferentes puntos. El primero son los recursos, luego de ello vamos a revisar la parte del 7.2 que son las competencias,
Luego vamos a revisar el 7.3, que es la toma de conciencia. Luego de ello vamos a hablar de la comunicación. Y luego vamos a hablar en el capítulo 5 de la información documentada. Entonces, esta cláusula es bastante extensa. Vamos a empezar hablando de los recursos. ¿Qué nos dice respecto a los recursos la norma? La organización debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua del sistema de gestión ambiental. Entonces, ¿qué nos dice? Que debemos determinar y proporcionar cada uno de los recursos que yo voy a necesitar dentro de mi organización. Y estos recursos van a servirme para yo poder establecer o implementar el sistema de gestión ambiental. Entonces es importante que estos recursos no solamente sean establecidos, hay que implementarlos dentro de la organización y hay que darle un mantenimiento y una mejora continua a cada uno de estos recursos que hemos asignado para el sistema de gestión ambiental. Entonces debemos de establecer en primer lugar qué vamos a requerir de las personas, qué voy a necesitar yo como organización de las personas. Entonces vamos a hablar de los macroprocesos de gestión del talento humano. Entonces es importante que las personas tengan competencias, ciertas competencias para poder trabajar dentro del sistema de gestión. Y adicional es importante que este recurso humano, que son las personas, tengan las competencias necesarias y el conocimiento del sistema de gestión, de todo lo que se ha planificado dentro del sistema de gestión, estas personas tengan la competencia necesaria para conocer el sistema de gestión ambiental. Adicional a ello, nos habla del segundo punto, que es la infraestructura. Y cuando nos referimos a infraestructura, dentro de la parte de los recursos, vamos a identificar todo lo que es la infraestructura, tanto física, tanto paredes, tanto los equipos que vamos a utilizar, la infraestructura donde vamos a desarrollar nuestras actividades. Y adicional también la tecnología que se va a utilizar, los equipos que vamos a requerir y también el tema de cómo nos vamos a comunicar. Entonces es importante que dentro del punto de infraestructura nosotros establezcamos las características o condiciones específicas que yo voy a requerir para que mi proceso productivo se lleve a cabo correctamente. Entonces es importante de que en este proceso de la infraestructura queden definidos bien los equipos que yo voy a requerir, quede definido correctamente las características que debe cumplir mi organización para realizar algún trabajo, y adicional también todos los controles que yo había dicho que tenía que tener implementado como parte de infraestructura queden establecidos en este punto. Otro punto importante es el ambiente para la operación. Vamos a hablar de un ambiente que tenemos que tener en consideración, teniendo en consideración qué características tiene que tener el ambiente para operar. Por ejemplo, para operar dentro de las características que yo necesito, debo quizás tener, voy a trabajar con ciertas temperaturas, presiones, condiciones atmosféricas. Voy a hablar de que debe ser un ambiente frío, debe ser, un ambiente que tenga, no sé, paredes de ciertas características, equipos que sean controlados de cierta manera. Entonces vamos a tener que asegurar que el ambiente para la operación sea el adecuado y no pongamos en riesgo, el proceso productivo o de servicios, y no contaminemos el medio ambiente. Recordemos que cuando nosotros hemos hecho un análisis de proceso para cada etapa del proceso, dentro de las entradas y las salidas, vamos a ver aspectos ambientales no deseados de un proceso, o los que no se pensaban tener dentro de un proceso. Entonces es importante que el ambiente para la operación asegure que estas salidas no deseadas o no intencionales también estén controlados. Luego de esto vamos a hablar de los recursos de seguimiento y medición. Cuando hablamos de recursos de seguimiento y medición nos estamos refiriendo a todo el proceso de control, tanto de la calidad de los productos que vamos a tener o de la calidad del aire, de los aspectos ambientales, ¿no? La calidad de aire que yo estoy, las emisiones que yo estoy sacando después de mi proceso, o la otra salida, los efluentes que están saliendo de mi proceso. Entonces todos ellos tienen que estar dentro de los parámetros que son establecidos por la ley o una normativa específica. Adicional, estos equipos tienen que estar calibrados. Entonces debemos asegurar que los equipos que yo voy a tener dentro de mi organización estén calibrados.
Ahora, la fecha de calibración o las fechas de calibración van a depender del tipo de equipo, de las características específicas del equipo o características técnicas que tiene el equipo. Entonces, por lo tanto, yo debo asegurar dentro de mi organización que los equipos que yo voy a utilizar para poder realizar las actividades de mediciones y seguimiento y mediciones dentro de mi organización estén calibrados. Ahora, vamos a poder hacer también calibraciones o verificaciones. No necesariamente tienen que ser calibraciones, podrían ser verificaciones. Vamos a recordar qué significa una calibración y qué significa una verificación. La calibración es aquella que vamos a realizarla con una empresa tercera, con una metodología específica que alguien, un profesional, lo va a realizar, va a validar y va a mandarnos el equipo certificado con un certificado de calibración. Y una verificación es aquella que yo puedo realizar dentro de mi organización con una persona que ha sido capacitada, pero este equipo va a ser verificado dentro de mi organización. Por ejemplo, yo puedo verificar, por ejemplo, las winchas, podríamos verificarlas, si es que nos va a servir para el tema de las mediciones que yo voy a realizar, o podemos asegurar la calibración anual y la verificación periódica dentro de mi organización. Por ejemplo, equipos para monitorear aires, equipos para monitorear ruido, dependiendo de las características voy a poder utilizarlas para monitorear las dentro de mi organización. Por ejemplo, un equipo de pH. Este pHímetro, como lo llaman, tiene que ser verificado. ¿Y con qué son verificados? Con los buffers que se utilizan para asegurar que el equipo esté haciendo una medición correcta. Y este nos va a servir pues para medir, por ejemplo, efluentes, la basicidad o el grado de acidez que tiene un efluente que yo estoy vertiendo al conducto, ya sea doméstico o puede ser a un río cercano también. Entonces es importante asegurar que los equipos estén o calibrados o verificados, dependiendo de el tipo de plan que yo haya establecido para este tipo de equipo. Y el último punto, es importante que hablemos de la documentación de la organización. Pero no veo. Ya, no te preocupes. Ya, ahí lo cortas. Entonces, en el último punto vamos a revisar los conocimientos de la organización. Entonces es importante que en la organización las personas que trabajen dentro de la organización conozcan cuáles son los conocimientos que hay de la organización. O sea, ¿qué significa esto? Que conozcan el know-how de la información que tenemos dentro de la organización. Entonces, el know-how de la información es muy importante conocerlo y que sea de conocimiento de todos los trabajadores, porque esta información va a ayudarnos a que el proceso de entrenamiento de cada una de las personas dentro de la organización sea mucho más práctico y sea más fácil. Entonces, es importante también que esta información de cada uno de nuestros procesos esté en un medio de soporte adecuado. ¿A qué nos referimos con medio de soporte? Toda la información documentada que va a formar parte del know-how de la información de la organización debe estar en un medio de soporte. Hay tres tipos de medios de soporte. Medio de soporte escrito, los procedimientos escritos que ustedes encuentran. Podemos tener como medio de soporte una laptop o una memoria o el SharePoint, que es información que se maneja en red. O podemos tener información que se tiene como medio de soporte de las personas. Por ejemplo, yo, Elizabeth, conozco un procedimiento de mi organización, pero este medio de soporte es el más riesgoso. ¿A qué nos referimos con ello? Si yo, Elizabeth, mañana me retiro de la empresa, me voy a ir con el know-how de la información de ese proceso, porque ese proceso no tiene otro medio de soporte. Entonces, lo importante de un procedimiento es que no solamente esté establecido dentro de la organización, sino que el medio de soporte sea el adecuado. O sea, siempre tiene que haber un medio de soporte hecho personas que conozcan el procedimiento y adicional un medio de soporte tanto físico o virtual que lo respalde. Con ello hemos terminado de hablar del 7.1 de los recursos y ahora vamos a empezar a hablar de las personas, el 7.2 de las competencias. ¿Qué nos dice respecto a las competencias la organización? En primer lugar, vamos a aclarar de un concepto importante. Hasta la versión anterior se hablaba de 4 puntos en esta parte de las competencias. Se hablaba de la educación, formación, experiencia y habilidades.
En cambio ahora, con este cambio que ha habido en la versión de la norma, en la nueva versión de la norma, solamente se habla de 3 puntos importantes. Entonces vamos a hablar de que la organización debe determinar la competencia necesaria de las personas que realizan trabajos bajo su control. Entonces debemos asegurar que las personas que van a realizar trabajos dentro de los procesos que están incluidos dentro del sistema de gestión ambiental tengan competencias necesarias para realizar las actividades para las cuales han sido contratados, ¿no? Y que afecte a su desempeño ambiental y su capacidad para cumplir los requisitos legales y otros requisitos. Entonces es importante que las personas que van a trabajar dentro de mi organización sepan cuáles son cuál es el nivel o conozcan, tengan el nivel de educación, formación y experiencia para poder asegurar que todo mi proceso dentro de mi organización se vaya a cumplir correctamente. Adicional nos dice que la organización debe asegurarse de que estas personas sean competentes con base en su educación, formación o experiencia apropiada. Ahí está el punto donde les decía que el concepto de que antes hablábamos también de habilidades ha desaparecido en esta nueva versión de la norma. Entonces, cuando hablamos de educación, nos estamos refiriendo al grado de estudios que ha recibido la persona. Estamos refiriéndonos a educación ingeniero, educación técnico, educación, que el grado de instrucción que tiene la persona. Cuando hablamos de formación, hablamos de cursos específicos que haya recibido la persona. Por ejemplo, para el sistema de gestión ambiental, un coordinador de sistemas integrados de gestión, ¿qué es lo que necesitaría como parte de formación? Haber llevado, pues de hecho, la interpretación de la norma, debe por lo menos tener un curso de auditor interno dentro del sistema de gestión, debe haber llevado por lo menos un curso de aspectos e impactos ambientales para poder hacer la matriz correctamente o guiar con la matriz correctamente. Debe quizás haber llevado un curso de manejo de Excel para poder trabajar el tema de los KPIs. Entonces hablamos de ahí de formación. Y finalmente el último punto del cual nos habla esta parte de la norma, o nos hace referencia a la experiencia que deben tener las personas del sistema de gestión para lograr cumplir con todas las responsabilidades y roles también que han sido asignados para ellos. Entonces, el nivel de experiencia que tiene, 2 años de experiencia en el trabajo de sistemas integrados de gestión o liderando procesos productivos que nos ayuden en el tema de manejo de sistemas de gestión ambiental. 7.2, vamos a seguir hablando de las competencias. La organización debe determinar las necesidades de formación asociadas con sus aspectos ambientales y su sistema de gestión ambiental. Entonces, lo que nos dice en este punto es que la organización debe saber qué formación debe tener el trabajador para realizar las actividades, por ejemplo, para hacer monitoreos, para hacer algunas evaluaciones o mediciones que necesitamos dentro de la organización. Debe tener una formación especial o específica. Entonces, por lo tanto, es importante que la organización asegure que el trabajador tenga ese tipo de formación. Entonces debemos de establecer pues una matriz, una tabla, lineamientos generales por cada puesto de trabajo, por cada perfil de puesto, para poder establecer pues la formación necesaria del trabajador o qué es lo que el trabajador requiere para poder desempeñar sus actividades correctamente y no tengamos pues problemas después de que no se han realizado buenas evaluaciones o la información que tenemos no es confiable porque el trabajador no tenía la formación necesaria para poder realizar este tipo de actividades. En el punto D nos dice que la organización debe, cuando sea aplicable, tomar acciones para adquirir la competencia necesaria y evaluar la eficacia de las acciones tomadas. ¿Qué significa ello? En primer lugar, ustedes cuando entran a una organización ya hay un perfil establecido para cada uno de los puestos de acuerdo al perfil de puesto. Entonces, ¿qué significa que cuando sea aplicable tomar acciones para adquirir competencias? Es importante de que, por ejemplo, si es que ustedes dentro de la organización
han optado de que hay un puesto de supervisión y para el puesto de supervisión tiene otro perfil de puesto y quieren, por ejemplo, a un analista o a alguien de quizás menos rango subirlo o promoverlo a este nuevo puesto, debemos asegurar que esta persona que va a asumir esta nueva posición cuente con todas las competencias necesarias. Entonces la organización está en la responsabilidad de asegurar que esta persona cumpla con las competencias en educación, formación y experiencia dentro de la organización para poder desempeñar este nuevo puesto. Adicional a ello, también nos comenta de que si, por ejemplo, nosotros para que este trabajador cumpla con la formación necesaria, lo mandamos, por ejemplo, a capacitar externamente, debemos de asegurar que haya una evaluación de la eficacia de esas acciones o una capacitación interna, hay una evaluación de la eficacia. ¿Y cómo podemos evaluar la eficacia? En primer lugar, de hecho, la más clásica o la que la mayoría conocemos es que después de impartida una capacitación se realiza una evaluación. Esta evaluación realizada nos permite o nos asegura de que el trabajador pues haya entendido todo lo que se ha impartido en esta capacitación. Otra forma de evaluar la eficacia de las acciones es asegurando de que el trabajador, por ejemplo, después de un cierto tiempo que ha recibido la formación, sea evaluado por una persona, por un jefe inmediato superior. Por ejemplo, dentro de la organización yo he mandado a capacitar a una persona X para llevar un curso de manejo de equipos, de monitoreos ambientales. Entonces, luego de cierto tiempo, el jefe pues se sentará con esta persona para ver qué tanto ha aprendido, cómo van sus reportes en temas de mediciones y cómo ha mejorado el tema del tratamiento de estos equipos dentro de la organización, o cómo ha mejorado el tema de las mediciones para lo cual ha sido capacitado el trabajador. Entonces, con ello aseguramos de que el trabajador pues cuente con la capacitación necesaria para, se cumpla la eficacia de la acción tomada, que ha sido la capacitación de ese trabajador, para asegurar que tenga la formación necesaria. Entonces, el supervisor llenará pues un documento o un registro que será enviado a Recursos Humanos para asegurar de que ha habido una evaluación de la eficacia del curso o capacitación que ese trabajador ha recibido. Para poder asegurar un poco cómo se manejan el tema de los perfiles de puesto y los criterios de competencias que deben tener el trabajador, podemos hacer en primer lugar una tabla como esta, donde vamos a enumerar primero los puestos que tienen las personas y las competencias que deben cumplir en la parte de arriba. Entonces, la persona 1, el puesto 1, va a cumplir con la competencia 1 y debe cumplir con la competencia 3. El puesto 2 debe cumplir con la competencia 1 y no es necesario, necesita entrenamiento en la competencia 2. El NE significa que necesita competencia, necesita entrenamiento. Y lo demás, el C significa que cumple. Por lo tanto, las personas deben estar establecidas por persona y por puesto. Significa que el señor, por ejemplo, X, el P1, tiene la competencia en C1 y tiene la competencia en C3. Cumplió con todo. En el perfil 2, en el puesto 2, o en la persona 2, tiene la competencia 1, necesita entrenamiento en la competencia 2 y cumple con la competencia 3, ¿no? Supóngase que va a ser así. Entonces, el perfil 3, por ejemplo, tiene competencia 1, cumple, con la competencia 2 cumple, y con la competencia 3 necesita entrenamiento. Entonces, en todos los puntos que necesita entrenamiento una persona, debe ser entrenada por la organización o debe ser capacitada por la organización para asegurar que el perfil de puesto se cumpla correctamente. Ahora, debemos también guardar información documentada de 1, el perfil de puesto, 2, las competencias, el registro de competencias de las personas, y estos registros serán los legajos de cada uno de los trabajadores del cumplimiento del perfil que ha sido establecido para el puesto, de acuerdo a sus competencias, educación, formación y experiencia. Y adicional, si es que la organización los ha mandado a capacitar, es importante que se tenga la evaluación de la eficacia de esa acción que ha tomado la organización para asegurar que el trabajador cumpla con las competencias necesarias. Vamos a revisar ahora el punto 7.3, donde nos habla de la toma de conciencia.
En la toma de conciencia es un punto nuevo, ese es un requisito totalmente nuevo que no se había visto contemplado antes dentro del sistema de gestión como tal. Solamente había una parte que hablaba o comentaba de ello. Entonces, ¿qué nos dice? La organización debe asegurarse de que las personas que realicen el trabajo bajo el control de la organización tomen conciencia de que, en primer lugar, las personas deben tomar conciencia de la política. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, ha pasado en alguna auditoría donde al personal tú le preguntas sobre cómo entiende o qué entiende de la política de gestión ambiental y ellos te responden que no conocen la política de gestión ambiental. Entonces, muchas veces la organización ya ha capacitado en temas de políticas de gestión ambiental, pero el trabajador no ha tomado conciencia de cuáles son los lineamientos que se plantean dentro de esa política, porque no los conoce, no le interesa involucrarse con ella y no ha tomado conciencia de que esta política es muy importante para asegurar todo el sistema de gestión dentro de la organización. Entonces, este punto es importante reforzarlo y una de las formas o acciones para poder reforzarlo es volver a capacitar a la persona respecto a la política de gestión ambiental. Ahora, también se dice que no ha tomado conciencia respecto a los aspectos ambientales significativos y los impactos reales y potenciales. ¿A qué nos referimos con ello? Dentro de los aspectos ambientales significativos y los impactos reales y potenciales, se refiere a la matriz de aspectos e impactos ambientales. Dentro de esta matriz de aspectos e impactos ambientales, hemos identificado cuáles son los aspectos ambientales significativos. Y también seguramente va a ser impartido porque te pide que esto sea comunicado a los trabajadores. Pero ¿qué pasa si el trabajador no ha tomado conciencia de que se hayan establecido controles para asegurar que no se presenten los aspectos ambientales significativos o no se materialicen los aspectos ambientales significativos? O sea, que si hemos identificado un aspecto ambiental, como por ejemplo las emisiones, no se generen emisiones durante el proceso productivo y esto no se convierta en algo real. Entonces es importante de que las personas dentro de la organización tomen conciencia de que los aspectos ambientales significativos tienen que tener un tratamiento y ese tratamiento o control tiene que asegurarse sí o sí para asegurar que la gestión ambiental sea correcta y más que la gestión ambiental, no se contamine el medio ambiente. Eficacia del sistema de gestión ambiental, incluidos los beneficios de una mejora del desempeño ambiental. ¿Qué significa esto? La eficacia del sistema de gestión ambiental nos habla de que tenemos que tener en consideración cuál va a ser el desempeño ambiental o cómo se está desempeñando nuestro sistema de gestión ambiental. Es importante que los trabajadores se involucren, por ejemplo, con los indicadores o con la forma de hacer seguimiento o medición de cada uno de los objetivos de la organización, para tomar conciencia de cuál es el nivel de cumplimiento que tenemos respecto a ese sistema de gestión ambiental. Es importante que establezcamos pues un nivel de cumplimiento del sistema de gestión ambiental y del desempeño ambiental que podamos tener dentro de la organización. Adicional a este punto, vamos a hablar ahora de implicaciones de no satisfacer los requisitos del sistema de gestión ambiental, incluido el incumplimiento de los requisitos legales y otros. Entonces, también el trabajador debe tomar conciencia de no solamente los aspectos ambientales significativos, sino que muchas veces los aspectos ambientales significativos están en base a la satisfacción de algunos requisitos del sistema de gestión ambiental y los requisitos legales y normativos. Entonces, es importante que el trabajador conozca cuáles son los aspectos ambientales significativos, tome conciencia de ellos y tome conciencia de los controles que tienen que ser aplicados para el cumplimiento de un aspecto ambiental significativo y los requisitos legales asociados a cada uno de ellos para asegurar que estos controles que hemos establecido dentro de la organización siempre se cumplan y no tengamos ningún problema no tengamos ningún problema de contaminación ambiental que estemos generando dentro de nuestras actividades diarias. Entonces, con este punto, el 7.3, hemos cerrado un poco la parte inicial del capítulo 7. Vamos a seguir con el 7.4 y 7.5 en la siguiente sesión.
y debemos de asegurar que estos tres puntos revisados ahora, el tema del personal, el tema de las competencias y el tema del personal, competencias y la persona, la infraestructura, todo lo asociado al tema de apoyo y el tema de las competencias y la toma de conciencia se aseguren para poder hacer o ejecutar la parte de esta parte del ciclo PHBA, que es la ejecución de todas las actividades que habíamos planificado hasta el capítulo 6 en la sesión anterior. Gracias. El día de hoy vamos a iniciar con la sesión número 9. Nos hemos quedado revisando la parte de la cláusula 7, que es la cláusula de apoyo, y hemos podido ya revisar lo que es la parte de recursos, la parte de competencias y toma de conciencia. Ahora vamos a desarrollar las dos últimas subcláusulas de apoyo, que son comunicación e información documentada. Comunicación. Esta básicamente es una cláusula nueva en esta norma. La norma anterior, la versión anterior, no hablaba de un tema de comunicaciones como tal. En esta norma se ha incluido el tema de las comunicaciones, tanto comunicaciones internas y externas, que debe tener el sistema de gestión para sus partes interesadas. Entonces, ¿qué nos dice la norma? Nos dice que la organización debe establecer, implementar y mantener los procesos necesarios para las comunicaciones tanto internas y externas pertinentes al sistema de gestión ambiental. Recordemos que la palabra pertinentes significa relevantes al sistema o importantes para el sistema de gestión ambiental. Por lo tanto, tenemos que tener en consideración todas nuestras partes interesadas, tanto internas y externas, que sean pertinentes. Y también tenemos que tener en consideración cuál es la comunicación pertinente que yo tengo que hacerles conocer a estas partes interesadas. Entonces, dentro de esta comunicación tiene que incluirse o tiene que responderse algunas preguntas. ¿Qué voy a comunicar? ¿Cuál va a ser el mensaje de mi comunicación? ¿Cuándo voy a comunicar o cuándo voy a hacer llegar esta información a la parte interesada? ¿A quién voy a comunicar? ¿Qué parte interesada es a la que se le va a comunicar esta información? Por ejemplo, una política, ¿a quién se le debe comunicar? ¿Y cómo comunicar? ¿Cuál va a ser el canal de comunicación que yo como organización voy a utilizar para poder comunicar a esta parte interesada? Y para toda esta parte de este deberíamos utilizar una matriz. Yo recomiendo utilizar una matriz de comunicaciones y es por eso que lo he colocado ahí como una recomendación en rojo que dice debería establecerse una matriz de comunicaciones que responda a cada una de estas preguntas y pueda facilitar el hecho de que las partes interesadas estén participando activamente en el tema de comunicación y tengan comunicación constante con la organización. ¿Qué más nos dice la norma? Nos dice que la organización debe responder a las comunicaciones pertinentes sobre su sistema de gestión ambiental. Entonces, es importante dentro del sistema de gestión ambiental que nosotros respondamos a todas las comunicaciones pertinentes que tenemos que hacerle llegar a nuestras partes interesadas. Recordemos que dentro de las comunicaciones o los mensajes que tenemos que hacerle llegar, tenemos que tener en consideración primero ¿qué nos pide la norma que comuniquemos? ¿No? Comunicar una política, comunicar los objetivos del sistema de gestión ambiental, comunicar lo más probable es que quiénes son nuestras partes interesadas pertinentes y por ahí algún otro tipo de comunicación. Adicional a ello, tenemos que tener en consideración qué nos pide la ley o las normas que vayan a regir dentro del sector donde yo estoy desempeñándome tanto en mi parte productiva o el servicio que yo voy a brindar. Entonces, es importante que tengamos en consideración ello, como por ejemplo, es importante para las ciertas industrias que están en sectores no industriales, sino en sectores domésticos, que nosotros, por ejemplo, a CEDAPAL, que es uno de nuestros entes que nos rige el tema del saneamiento, tenemos que comunicarle a través de auditorías que nos hacen por entes que están fiscalizados por ellos o están regidos por ellos. Tenemos que comunicarle cuáles han sido los resultados de los monitoreos de las aguas las aguas residuales que nosotros vertemos, por ejemplo, al ducto doméstico. Y eso se tiene que hacer cada 6 meses. Entonces es una comunicación que nosotros tenemos que hacerle siempre a CEDAPAL, cada 6 meses, porque ellos también vienen a auditarnos este tipo de
residuos que nosotros botamos o los efluentes que nosotros botamos o vertemos a la red común, a la red de aguas comunes. Entonces es importante que ustedes tengan establecido dentro de esta matriz de comunicación no solamente lo que la norma te pide, sino también la parte de gestión ambiental y qué es lo que te pide las normas, leyes de gestión ambiental respecto al sector en el cual estás desempeñándote e incluso teniendo en consideración cuáles son mis aspectos ambientales significativos que han sido identificados en la matriz de aspectos e impactos significativos dentro de nuestra organización y tener en consideración, de acuerdo a ello, si he tenido identificado efluentes, tengo identificado residuos sólidos que yo estoy generando dentro de mis actividades dentro de la organización. Y toda esta información de toda la parte de comunicaciones, tenemos que tener o conservar información documentada como evidencia de estas comunicaciones que hemos hecho. Por ejemplo, si nosotros vamos a comunicar, por ejemplo, a nuestras partes interesadas la política ambiental de la organización, quizás la hacemos a través de un correo electrónico, entonces nos va a servir este envío de correo electrónico para que nosotros lo guardemos como respaldo de una conservación de información documentada. Recuerden que la conservación habla de registros dentro de la organización que me van a servir ante una auditoría o ante una fiscalización como respaldo o evidencia para poder mostrarla a la entidad que nos solicite este tipo de información. La norma nos habla de dos tipos de comunicaciones, nos habla de una comunicación interna y una comunicación externa. ¿Qué nos dice una comunicación interna? En una comunicación interna nos habla de que la organización debe comunicar internamente la información pertinente del sistema de gestión ambiental entre los diversos niveles y funciones de la organización, incluidos los cambios que podamos tener dentro de este mismo sistema de gestión. Entonces, es importante que nosotros hayamos identificado cuáles son nuestras partes interesadas pertinentes internas dentro de mi organización. Dentro de mi organización, una de mis partes interesadas internas son los trabajadores, que tienen que estar informados de cuál es la política, por ejemplo, de la organización, tienen que estar informados de cuáles son los objetivos ambientales que yo he planteado para mi sistema de gestión ambiental. Otra de las partes interesadas será la alta dirección. Por ejemplo, a ellos tenemos que comunicarles formalmente o a través de revisiones por la dirección el informe de resultados de las auditorías que hemos tenido. Entonces, en cada una de las etapas vamos a ir teniendo partes interesadas y para cada una de las documentaciones que se van generando dentro del sistema de gestión, tenemos que ver quién es la parte interesada pertinente interna que debe tener ese tipo de comunicaciones con nosotros del sistema. Además, tenemos que asegurar de que los procesos de comunicación permitan que las personas realicen trabajos de acuerdo al control que tiene la organización y contribuyan a la mejora continua del sistema de gestión. Entonces, todo lo que nosotros vayamos a comunicar dentro de la organización, a nuestras partes interesadas internas, tienen que servirnos o contribuir para que nuestro sistema de gestión sea eficaz y eficiente. Entonces, tenemos que asegurar que las comunicaciones se den en todos los niveles necesarios para asegurar que haya siempre mejora continua dentro de nuestro sistema de gestión ambiental. Otro de los puntos de los que nos habla la norma son las comunicaciones externas, que son la organización debe comunicar externamente información pertinente al sistema de gestión ambiental, según se establezca en los procesos de comunicación de la organización y según lo requieran los requisitos legales y otros requisitos también que se establecen dentro de el sector o dentro de la ley básicamente que rige el tema de gestión ambiental. Entonces, para ello nosotros tenemos que tener en consideración primero como parte interesada pertinente los clientes, por ejemplo, externos. Tenemos que tener en consideración algún intermediario que podamos tener dentro de nuestra organización con otro ente fiscalizador, por ejemplo. Podemos tener también como parte interesada pertinente los proveedores, hasta incluso quizás a las competencias, a nuestras competencias, porque también quizás tenemos que formar alianzas para poder establecer algún tipo de mejora de nuestro sistema de gestión ambiental. Tener en consideración quizás también a los medios de comunicación, dependiendo de qué tipo de sector somos. Por ejemplo, en el sector minero, muchas veces le piden a este sector que pueda ser de información pública el tema de los resultados de los monitoreos que han tenido, por ejemplo, de efluentes, de emisiones,
y es importante que ellos lo publiquen o lo tengan en alguna parte, por ejemplo, de su página web, que es a veces los medios de comunicación que utilizan, para que las personas que estén interesadas en esta información puedan acceder a ella de manera fácil o facilitarles la información. Y el público en general muchas veces, por ejemplo, si estamos en un sector minero, muchas veces la comunidad juega un papel muy importante dentro de las partes interesadas y a ellos pues se les tiene que informar cuáles son los resultados que hemos tenido de un monitoreo, cómo van los resultados de algún objetivo que nosotros nos hayamos planteado para poder mejorar el vínculo que tenemos con ellos respecto al sistema de gestión ambiental. En la siguiente diapositiva estamos viendo una matriz, y esta es la matriz a la cual yo hacía referencia o les estaba recomendando. En esta matriz hemos hecho una matriz general. Ustedes podrían colocarle una columna más para diferenciar cuáles son las comunicaciones externas e internas, pero en esta matriz se cumple o se responde a las 5 preguntas que nos hacía la parte de cómo comunicar. En primer lugar nos dice información relevante, que era qué comunicar o era el mensaje que yo voy a hacer llegar a la parte interesada pertinente que yo he identificado. ¿Cuándo comunicar? ¿A quién voy a comunicar? ¿A qué personas o a qué parte interesada voy a comunicar, ya sea interna o externa? ¿Cómo se comunica? ¿Cuál va a ser el canal o fuente de comunicación? El canal o flujo de comunicación. ¿Y quién comunica? ¿Quién es el responsable dentro de la organización de comunicar esta información relevante para el sistema de gestión ambiental? Entonces, como primer ejemplo, hemos puesto la política ambiental y sus objetivos. ¿Y cuándo comunicar? Usualmente este tipo de información se comunica en una inducción inicial, cuando el personal ingresa a la organización, porque es importante que todo el personal, cuando ingresa a una organización, pues esté informado de cuál es la política ambiental y cuáles son los objetivos que tiene la organización respecto a esta política. ¿A quién comunica? Pues a todo el personal que ingresa. ¿Cómo se comunica? A través de reuniones, de difusión, o correos o folletos, dependiendo de lo que la organización establezca, de acuerdo a su interés o de acuerdo a su necesidad o de acuerdo a cómo desean ellos comunicar este tipo de información. Y usualmente quien comunica es un coordinador del sistema de gestión ambiental. Luego hemos colocado, por ejemplo, una matriz de registros legales. Una matriz de registros legales, dependiendo de la organización, quizás es importante, lo más relevante, informarlo, por ejemplo, en una inducción inicial o en una reinducción. Quizás no, va a depender de la organización lo que quiera comunicar. ¿A quién comunicar? A todo el personal, si es que es en una inducción inicial. Cuando se comunica a través de reuniones, de difusiones o la inducción inicial, cuando el trabajador ingresa a la organización. ¿Y quién comunica? El coordinador del sistema de gestión ambiental. El desempeño del sistema de gestión ambiental. ¿A qué nos referimos con el desempeño? Usualmente son los indicadores de gestión. Los indicadores de gestión van a quién comunicarse, cuándo comunicarse dependiendo de la periodicidad del indicador. Eso lo vamos a ver en el capítulo 9. Cuando veamos un poco del desempeño de los indicadores de gestión, vamos a poder ver cuál es la frecuencia de seguimiento de cada uno de los indicadores de acuerdo a la necesidad de la organización. ¿A quién comunicar? Usualmente a quién comunicamos el desempeño de los indicadores, a los responsables del proceso en general o a la comisión o comité de gestión ambiental que ustedes puedan tener dentro de su organización. ¿Cómo se comunica? A través de envío de informes o a través de una página web o una plataforma que compartan todos los responsables de proceso, donde puedan ver el desempeño de cada uno de los indicadores. ¿Y quién comunica? El coordinador del sistema de gestión ambiental. Ustedes esta matriz tienen que hacerla crecer mucho más, ¿no? Con todos los tipos de comunicación. Solamente son 3 ejemplos de la información relevante que debe tener cierta cantidad de personas o ciertas personas dentro de la organización. Ustedes tienen que establecer una matriz similar de la parte de comunicaciones externas que tienen que realizar. Entonces trabajemos siempre en una sola matriz. Es recomendable coloquen una columna más donde digan si es una comunicación interna o externa. Vamos a hablar ahora del 7.5, que es información documentada. Esta cláusula como tal también se ha modificado. No podría decir que es nueva porque se ha llegado a modificarse. Antes hablábamos de más documentos o procedimientos, básicamente documentos y registros. Ahora hablamos de una información documentada. Una información documentada nos dice que la organización debe incluir la información documentada requerida por esta norma internacional. Entonces debemos de tener en consideración cada uno de los debes de información documentada.
Recordemos que dentro de la parte de información documentada nosotros tenemos dos verbos adicionales que debemos tener en consideración. La organización debe conservar o debe mantener información documentada. Cuando hablamos de conservar información documentada, es lo que atrás, con la norma anterior, quedó la palabra de registros, quedó dentro de esa palabra. Entonces, cuando nosotros hablamos de mantener información documentada, hablamos de documentos, procedimientos, manuales y demás. Cuando hablamos de conservar información documentada, guardar información documentada, hablamos de los famosos registros. ¿Sí? Entonces, hablamos de que la organización debe también incluir la información documentada que la organización determina como necesaria para la eficacia del sistema de gestión ambiental. Entonces, es importante que debemos incluir toda la información documentada del sistema de gestión ambiental para que podamos tener un sistema de gestión ambiental pues, eficaz dentro de la organización. Y la información documentada puede variar, va a variar de acuerdo a ciertas características que pueda darte la organización. Va a depender del tamaño de la organización, de los tipos de actividades que realice, de la cantidad de procesos que tengan de acuerdo a la definición que ustedes han hecho en el 4.4 cuando han realizado la matriz el mapa de procesos. Cuando han hecho el mapeo de procesos hayan podido identificar cada uno de los procesos y cómo está conectado cada uno de los procesos. Entonces acá lo que vamos a hacer es documentar y ver cuál es la documentación relevante de acuerdo a esa cantidad de procesos y de acuerdo también al tipo de productos y servicios que ustedes van a establecer. Se les recomienda en esta parte tener en consideración la información, únicamente que puedan documentar la información que ustedes crean relevantes para el sistema de gestión. Por ejemplo, hay organizaciones que pueden crear o generar un montón de documentos que no son relevantes para el sistema de gestión. Entonces, tengamos en consideración siempre los mínimos indispensables. ¿Por qué? Porque si no se va a hacer un sistema tan engorroso que nadie lo pueda entender. Entonces es importante que solamente se genere información documentada de aquello que es relevante para el sistema de gestión ambiental y que le permita al sistema de gestión ambiental ser eficaz continuamente. ¿Qué más nos dice? La necesidad de demostrar el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos. Entonces, es importante que ustedes tengan en consideración que se debe conservar, por ejemplo, información documentada de aquello que la norma o las leyes o los decretos supremos te soliciten. Por ejemplo, resultados de monitoreos, por ejemplo, políticas que usualmente también te piden. Entonces, es importante que ustedes ese tipo de información lo tengan. Adicional a lo que dice la norma, ustedes han generado en un 6.1, han hecho una matriz de requisitos legales. Esta matriz de requisitos legales quizás va a necesitar tener un respaldo de evidencia, lo más probable es que sí, de evidencia de cada uno de los requisitos legales que ustedes han identificado. Y este respaldo muchas veces va a ser un documento que ustedes van a tener, ya sea un registro o un documento de información documentada. Entonces, esto va a servirles de respaldo para este punto de la norma. ¿Qué más nos dice? Va a depender también de la información documentada o puede variar de acuerdo a la complejidad de los procesos y sus interacciones. Entonces es importante que ustedes establezcan bien el flujo del mapa de procesos inicial para que también esta parte sea mucho más fácil generar documentos relevantes para este sistema de gestión. Adicional, vamos a tener que tener en consideración, y es muy importante que ustedes no dejen de tener en consideración cuál es la competencia del personal que realice trabajos bajo el control de la organización. ¿A qué me refiero con el nivel de competencias? El nivel de educación, formación y la experiencia que pueda tener el personal. ¿Por qué? Porque si ustedes, por ejemplo, generan documentos que son difíciles de entender por la parte operativa, porque han utilizado palabras técnicas, hay muchas organizaciones que cuando se hacen auditorías y bajo la experiencia que tengo, generan documentos en los cuales se utilizan palabras en inglés que muchas veces el trabajador no las conoce o no las utiliza. Y es difícil que el trabajador al momento de leer ese procedimiento lo pueda entender, o ese instructivo puede entender esas palabras. Entonces lo que hacen es rechazar o causar repulsión al trabajador respecto a ese documento que se ha creado para este sistema de gestión. Entonces es relevante para ustedes que tengan en consideración el nivel de competencias de cada una de las personas. Entonces vamos a revisar
Ahora, ¿qué tipos de documentaciones, qué tipo de documentos o de información documentada vamos a tener que registrar para el sistema de gestión ambiental? En primer lugar, vamos a tener que tener en consideración la legislación vigente aplicable, ¿no? ¿Cuál es la legislación? Ustedes ya han elaborado una matriz de requisitos legales en la parte 6.1 que se sugirió pues, que lo haga un tercero. Esa matriz se va a tener en consideración siempre. Luego de ello van a tener siempre como información documentada también todas las normas técnicas, las herramientas, informes de evaluación que ustedes hayan realizado dentro de la organización. El siguiente punto importante es tener en consideración la política de gestión ambiental y cualquier otra política que ustedes hayan generado respecto al sistema de gestión ambiental. Luego de ello, otro documento o documentación importante o relevante son los manuales. Los manuales de gestión son muy importantes también para poder tener, por ejemplo, un manual de manejo de residuos sólidos o un plan de residuos sólidos. Entonces, el plan de manejo de residuos sólidos usualmente se utiliza en este tipo de puntos. Adicional, vamos a tener los procesos y sus caracterizaciones. En esta etapa está el mapa de procesos y la caracterización que ustedes han realizado de cada uno de estos procesos. Entonces, se les recomendó en el capítulo 4.4 que ustedes tengan el mapa de procesos y la caracterización por cada proceso para que les facilite y conozcan cuáles son las entradas, las salidas, cuáles son los controles que tengo que tener en cada uno de ellos, cuáles son los riesgos y oportunidades que he encontrado en cada una de las etapas de este proceso. Adicional, tenemos planes y programas ambientales que podamos tener en esta etapa, procedimientos instructivos también que son relevantes para el sistema. Recordemos que los procedimientos son los genéricos y los instructivos son los que van a detalle en cada uno de los procesos que ustedes tienen que hacer. Después de documentos de interés que puedan tener, guías y demás que puedan tener, ya sea de origen interno o externo, que les pueda servir dentro del sistema de gestión, algunos lineamientos que manejen y por último la base de todo este soporte documentario que ustedes pueden tener van a ser siempre los registros, porque esta es la información que se debe conservar dentro de la organización como información documentada. ¿Qué más nos dice en la parte de creación y actualización? En la parte de creación y actualización, la organización debe asegurarse de que lo siguiente sea apropiado. Entonces te dice que, en primer lugar, ustedes deben identificar y describir, por ejemplo, con título, fechas, autor o número de referencias, cada uno de los documentos que ustedes van a generar para el sistema de gestión. Entonces es importante pues, que ustedes siempre manejen un tipo de estructura para poder identificar cada uno de los documentos. Casualmente se les recomienda en esta parte no solamente colocar un título, una fecha de versión, sino también se recomienda en este punto que ustedes le coloquen, por ejemplo, un código para que ustedes puedan llevar el correlativo de cada uno de los documentos que puedan tener dentro del sistema de gestión ambiental. Adicional a ello, se les pide un formato. Por ejemplo, el idioma. El idioma siempre tiene que ser el español. Cualquier documento, manual o demás que pueda venir de la parte externa y esté en otro idioma, tiene que convertirlo a español, porque es el idioma que nosotros hablamos en el país. Las versiones de software que ustedes puedan utilizar, si tienen un medio de software de soporte, gráficas y medios de soporte que puedan servirles para el sistema de gestión, por ejemplo, algún papel, ya sea el medio electrónico. Entonces, es importante que ustedes definan cuál va a ser el medio de soporte dentro de su organización. Dentro de esta norma ya no está obligado a utilizarse los 6 procedimientos obligatorios que tenían antes las normas. Ahora no, ahora lo que te pide es que tú establezcas la documentación necesaria para poder llevarla, ya sea en el medio de soporte que ustedes deseen. Por ejemplo, puede ser el medio de soporte un documento en físico, un papel, o el medio de soporte electrónico, una laptop o una computadora si ustedes no quieren imprimir papel. Entonces ustedes definen cuál va a ser el medio de soporte. Y la revisión y aprobación con respecto a la conveniencia y adecuación de cada uno de los documentos del sistema de gestión que ustedes van a tener dentro del sistema de gestión ambiental. Entonces van a tener siempre que tener en consideración la creación del documento, la fecha de creación y cuándo se va a actualizar. Y para la actualización ustedes van a tener que colocar la fecha actualizada de cuando se ha hecho una revisión de todo el documento para poder tenerlo en consideración. La organización debe controlar la información documentada para asegurarse de que esté disponible y sea idónea para su uso, dónde y cuándo se necesite. Es importante la disponibilidad y la idoneidad del documento. ¿Por qué?
Por ejemplo, en una auditoría, si es que alguien te pide un documento, por ejemplo, estamos revisando un proceso y el auditor te solicita un resultado de tus indicadores para ver cómo va el desarrollo o el desempeño de tu indicador, y ustedes no lo tienen en el momento, eso significa que no está disponible en el momento. Por lo tanto, eso podría ser una no conformidad a este punto de la norma. Es importante que el documento se encuentre cuando se requiera, entonces, cuando se necesite, en el lugar donde se necesite. Por ello, ustedes ya habían sido comunicados de que iban a pasar un proceso de auditorías y ustedes deben preocuparse de que la documentación completa esté al momento de la auditoría. Esté protegida y adecuadamente, por ejemplo, contra pérdidas de confidencialidad, uso inadecuado o pérdidas de integridad. Entonces es importante que, por ejemplo, si ustedes van a utilizar el medio de soporte del papel, es importante que traten de enumerar cada una de las páginas del procedimiento, instructivo, manual y demás, para que evitar, si es que yo le traigo una copia controlada a algún miembro de la organización y este pierde alguna hoja, él también pueda saber de que su documento está incompleto, porque cuando tú enumeras cada una de las hojas, tú sabes qué cantidad de número de hojas debe tener ese documento. Entonces es importante que aseguren este tipo de control para poder protegerlo contra pérdidas de información y confidencialidad. Adicional también tener backups de todo en la información del sistema de gestión. Debe abordar las siguientes actividades para controlar la información documentada. La organización debe abordar diferentes actividades, como por ejemplo la distribución, el acceso, la recuperación y el uso que le vamos a dar. Saber cuáles son documentos controlados, cuáles son documentos no controlados, quiénes tienen acceso a la documentación, quiénes pueden cambiar la documentación o revisarla, quiénes pueden hacer una recuperación. Es importante tener la recuperación, por eso que tenemos que trabajar siempre con backups de toda la información de este sistema de gestión. Adicional, tenemos que preocuparnos cómo vamos a almacenar y preservar ese almacenaje de la información, incluida la preservación de la legibilidad. Es importante que ustedes aseguren la legibilidad de este documento. Por ejemplo, vamos de nuevo con los físicos. ¿Qué pasa con el documento en físico? Cuando ustedes, por ejemplo, lo mandan a un área específica y esta área, pues, por el tipo de trabajo puede hacer que se manchen las hojas en físico y la legibilidad del documento se pierda, porque ya no podemos tener fácil lectura de algunas palabras que vienen dentro de este procedimiento. Entonces, eso hace que pierdas la legibilidad del documento. Control de cambios. Es importante tener el control de cambios de cada uno de los procedimientos o documentos o versiones de los documentos que nosotros tengamos. Este control de cambios me va a decir que en la fecha tal se hizo el cambio tal, en la fecha siguiente se hizo un tipo de cambio. Entonces es importante ir guardando este tipo de cambios para saber qué tanto ha ido mejorando este documento también con el tiempo. Y conservar y tener en disposición todos los documentos necesarios dentro del sistema de gestión. La información documentada de origen externo, recuerden que siempre también tiene que ser controlada dentro de la organización. Hay que asegurar que se planifique dentro de la organización y estén dentro del sistema de gestión. Para ello se debe de determinar pues, un tipo también de codificación que podamos tenerla para poder guardarla dentro del sistema de gestión y poder hacerlo parte del sistema de gestión, y esta documentación externa, como por ejemplo la misma norma ISO 14001 en su versión 2015 es un documento externo, porque no es redactado por la organización. Entonces, al ser un documento externo, tiene que tener un tipo de código para poder estar dentro de la organización. Por ejemplo, las normas, las leyes que ustedes van a utilizar dentro de su matriz de requisitos legales, también tienen que estar como copia controlada o como, documento externo que soporta a todo el sistema de gestión. Por lo tanto, debe codificarse para poderse guardar dentro del sistema de gestión. Entonces, ahora vamos a revisar cómo podemos codificar, por ejemplo, un documento dentro de la organización. Entonces, en primer lugar, va a ir un encabezado, que yo siempre sugiero colocar un encabezado en el cual coloquen ustedes el nombre de la empresa, el título que está en la parte de arriba en el centro, y en la parte de abajo siempre el departamento o proceso, usualmente el proceso al cual va asociado este tipo de documento. A la mano derecha, en la parte de arriba, tenemos un código. Este código usualmente es para saber en qué área o proceso o qué tipo de documento es
Este es un procedimiento, por ejemplo, que dice del correlativo 27. Imagino que adelante hay 26 procedimientos más que se han creado para ese tipo de sistemas. Una versión, ¿en qué versión está? Es importante, puede partir, perdón, de una versión 1 o una versión 0. No hay problema, el número de donde parta la versión lo define la organización. Algunas me preguntan en algunos cursos si siempre tiene que partir del 00 cuando es un documento inicial. No necesariamente, puede partir del 01, puede partir del 00, dependiendo de lo que ustedes deseen. La fecha es la fecha de actualización de este documento. Este documento en su versión 1 nace con su versión 1 y nace en la fecha del 19 del 10 del 2016. Y tiene un contador de páginas, que es de la página 1 de 4. Entonces ustedes tendrán la 1 de 4, la 2 de 4, la 3 de 4, para evitar que estas hojas se vayan perdiendo cuando, por ejemplo, son impresas y salen al campo. Abajo hablamos del control de cambios. El control de cambios es importante que ustedes identifiquen en qué versión están en la primera columna. Luego de ello, en la descripción, qué cambio se le ha hecho al documento. En el ejemplo, solamente damos la emisión del documento o el documento nace en su versión 1. En su versión 2, quizás ustedes hacen un cambio al alcance, hacen un cambio a alguna etapa del proceso y lo van a colocar dentro de ese casillero. Adicional, hay un revisado por quien revisa este documento y quien lo aprueba finalmente para que esto pueda salir al campo nuevamente. Entonces, es importante que este control de cambios ustedes lo mantengan y traten de mantenerlo siempre en la primera hoja del procedimiento. ¿Para qué? Para que cualquiera que lo vaya a leer con facilidad pueda darse cuenta de que este documento está en su cuarta versión, quinta versión y cuáles han sido los cambios que ha tenido durante el tiempo. Y bueno, y con este ejemplo hemos terminado. Entonces ya con esto estamos terminando el capítulo 7 y vamos a pasar a un capítulo 8 en la siguiente sesión. Gracias.